Cuando el gigantesco vehículo emergió entre la neblina de la Plaza Roja durante un desfile matutino, la multitud quedó paralizada por un instante. No era el rugido común de un motor militar lo que estremecía el aire, sino una vibración profunda, casi subterránea, como si un animal de acero despertara después de un largo sueño. Los agregados militares extranjeros, hombres acostumbrados a ver blindados de media Europa, intercambiaron miradas cargadas de desconcierto. Allí avanzaba un coloso desconocido, casi 10 metros de longitud, la altura de una casa de 2 pisos y 5 torretas que parecían observar simultáneamente todos los ángulos de la plaza. Aquella máquina, bautizada T-35, no solo impresionaba por su tamaño, impresionaba porque no se parecía a nada que existiera en el mundo. Pero para entender cómo nació un monstruo semejante, hay que retroceder más de una década, a los años en los que la Unión Soviética intentaba reconstruirse desde las cenizas. El país había sobrevivido a una guerra civil devastadora. Sus fábricas, puentes y vías férreas estaban en ruinas. El ejército, reducido y desactualizado, carecía de los medios para enfrentarse a cualquier amenaza seria. Y, sin embargo, una idea se instaló en la mente de los altos mandos. Tarde o temprano, habría que demostrar que la nación renacida era capaz de defenderse. El futuro pertenecía a los ejércitos mecanizados, y quien no dominara la tecnología de los blindados quedaría atrás. El problema era contundente. La URSS carecía casi por completo de experiencia en fabricación de tanques. Los ingenieros soviéticos trabajaban con determinación, pero sin un modelo claro que seguir. Fue entonces cuando una oportunidad inesperada cambió el rumbo de la historia militar soviética. Alemania, sometida a las restricciones del Tratado de Versalles, no podía desarrollar sus propios blindados abiertamente. Buscaba un lugar para continuar sus experimentos, y la Unión Soviética, hambrienta de conocimientos técnicos, aceptó colaborar en secreto. Era un acuerdo atrevido, pero ambas partes obtenían algo que necesitaban desesperadamente. En marzo de 1930, un grupo de ingenieros alemanes liderado por Eduard Grote llegó a territorio soviético. Se instalaron en un centro de diseño oculto y comenzaron a trabajar junto a jóvenes especialistas soviéticos. Aquella mezcla resultó explosiva. Los alemanes aportaron métodos modernos, precisión y experiencia acumulada. Los soviéticos, por su parte, absorbieron cada detalle con una velocidad inesperada. Lo que allí nació no fue una copia de tecnología extranjera, sino una reinterpretación audaz. El primer fruto de esta colaboración apareció en agosto de 1931, el prototipo TG-1. Aunque parecía más un laboratorio rodante que un tanque listo para el combate, era un salto gigantesco para la industria soviética. Su cañón de 76 milímetros en el frontal, otro cañón adicional en la torreta, varias ametralladoras y un blindaje sorprendentemente robusto para la época revelaban una ambición sin límites. Su motor de aviación, capaz de mover casi 25 toneladas, demostraba que los diseñadores soviéticos estaban dispuestos a experimentar en todos los frentes. El TG-1 nunca se destinó al campo de batalla. Su valor residía en algo más importante. Enseñó a los ingenieros soviéticos cómo pensar, cómo arriesgar y cómo combinar sistemas complejos. Después de evaluarlo, la comisión militar llegó a una conclusión esencial. No era un modelo final, sino un punto de partida. Cuando los técnicos alemanes abandonaron el país en agosto de 1933, los soviéticos ya habían aprendido todo lo que necesitaban para dar el siguiente paso. Y ese paso sería gigantesco. El nuevo encargo era claro: crear un tanque de ruptura de 35 toneladas, capaz de superar fortificaciones y demostrar que la URSS podía producir una máquina que ningún otro país se atrevía siquiera a imaginar. Así comenzó la verdadera historia del T-35, un proyecto que marcaría a toda una generación de ingenieros y que se convertiría, para quienes lo vieron avanzar por primera vez, en la prueba irrefutable de que la Unión Soviética estaba dispuesta a desafiar los límites de la ingeniería militar. El encargo de construir un tanque sin precedentes cayó sobre los talleres soviéticos como un desafío casi irreal. A comienzos de 1932, el diseño preliminar del nuevo vehículo,
todavía sin nombre definitivo, comenzó a tomar forma. Los ingenieros trabajaban bajo una presión inmensa. El país quería un símbolo de poder, un blindado que no solo resistiera el combate, sino que anunciara al mundo que la URSS había entrado en la élite tecnológica. No se trataba únicamente de fabricar un arma. Se trataba de demostrar capacidad industrial, ambición política y audacia técnica. El primer prototipo, conocido como T-35-1, fue presentado a finales de ese mismo año. Quienes lo vieron por primera vez quedaron divididos entre la admiración y la incredulidad. La silueta, pesada y angular, parecía salida de una novela de ciencia ficción. 5 torretas dispuestas en distintos niveles, cañones listos para cubrir varios sectores y un casco que mostraba un trabajo metalúrgico notable para una industria aún en desarrollo. No había otro vehículo en el planeta con semejante configuración. Pero bajo esa apariencia imponente, el prototipo reveló fallos serios durante las pruebas iniciales. El motor, heredado de diseños anteriores, trabajaba al límite y no conseguía mover la enorme masa con la potencia necesaria. El sistema de transmisión sufría bajo el peso del casco, y el tren de rodaje demostraba rápidamente su fragilidad. Los evaluadores concluyeron que el concepto era prometedor, pero la ejecución necesitaba una revisión completa. Sin perder tiempo, el equipo de diseño inició la siguiente fase, un modelo profundamente mejorado bautizado T-35-2. Este nuevo intento incluyó una reorganización interna del compartimento de combate, una mayor eficiencia en el reparto de peso y, sobre todo, la instalación de un motor significativamente más potente. Además, se decidió unificar la torreta principal con la de un tanque medio que ya estaba en producción, reduciendo así los tiempos de fabricación y haciendo más accesibles los repuestos. La culminación de este esfuerzo llegó en la primavera de 1933, cuando el prototipo modificado fue considerado apto para una presentación pública decisiva. Y esa oportunidad se presentó durante la celebración del 1 de mayo en Moscú. Las calles estaban repletas, los altavoces anunciaban consignas patrióticas y los soldados marchaban con paso firme. De pronto, el sonido profundo de un motor distinto al de los demás llamó la atención de todos. El T-35-2 apareció entre las formaciones, avanzando con paso solemne. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos espectadores aplaudieron, otros guardaron silencio, sorprendidos por la enormidad del vehículo. Para los observadores militares extranjeros fue un golpe directo al orgullo. Ningún ejército del mundo poseía algo parecido. La atmósfera de asombro general influyó tanto en las autoridades soviéticas que, pocas horas después del desfile, se tomó una decisión trascendental. El tanque entraría en producción en serie. La responsabilidad de fabricar aquel monstruo recayó sobre la planta de locomotoras de Kharkov, un complejo industrial con experiencia, pero que jamás había enfrentado un proyecto tan exigente. Desde el primer día quedó claro que el T-35 no sería un blindado fácil de producir. Cada unidad requería miles de horas de trabajo especializado, ajustes de precisión y un control de calidad riguroso. Además, las tolerancias eran tan estrechas que cualquier descuido podía comprometer el funcionamiento del vehículo completo. Durante esta transición hacia la producción masiva, una nueva variante vio la luz, el T-35A. Este modelo incorporó torretas reforzadas, modificaciones en la estructura del casco y un aumento significativo del calibre en 2 de las torretas secundarias, ahora equipadas con cañones de 45 milímetros. Para compensar el incremento de peso, se añadió un nuevo conjunto de ruedas al tren de rodaje, alargando la base del vehículo y proporcionando mayor estabilidad en terrenos irregulares. El primer ejemplar de serie estuvo listo en noviembre de 1933. Apenas salió de la línea de montaje, fue enviado a una ceremonia oficial en Kharkov, ciudad que en aquel entonces era capital de la República Soviética Ucraniana. Allí, al avanzar lentamente frente a los funcionarios, trabajadores y ciudadanos curiosos, el tanque reafirmó su carácter simbólico. El mensaje era claro. La URSS podía producir máquinas que ninguna otra nación se había atrevido a construir. Sin embargo, la majestuosidad del T-35 ocultaba una realidad compleja.
Las primeras unidades mostraron fallos constantes en el sistema de refrigeración del motor, que tendía a sobrecalentarse incluso en condiciones moderadas. Los mecánicos, sometidos a plazos asfixiantes, buscaban soluciones casi artesanales para mantener los vehículos operativos. Tras varios intentos, lograron una mejora parcial, aunque nunca definitiva. El tanque era tan singular que cada ajuste requería intuición, paciencia y un conocimiento profundo de su estructura. Pese a estas dificultades, el proyecto avanzó porque representaba mucho más que un simple blindado. Para el gobierno y para la población, el T-35 simbolizaba el renacimiento de una potencia industrial capaz de desafiar a sus rivales. Y aunque su estructura interna escondiera problemas, su silueta seguía siendo un recordatorio visual de que la URSS tenía aspiraciones que no se conformaban con lo común. Pero los ingenieros sabían perfectamente que esa combinación de ambición y complejidad definiría el destino del tanque en los años siguientes, cuando finalmente tendría que demostrar, no en un desfile, sino en un campo de batalla real, si era tan formidable como prometía su apariencia. La entrada del T-35 en las unidades de instrucción marcó el comienzo de una nueva fase. Por primera vez, los soldados soviéticos debían familiarizarse con una máquina tan grande, pesada y compleja que parecía exigir otro tipo de mentalidad. Para muchos reclutas, subir al interior del blindado era casi como entrar en un mundo propio. No había espacio para el movimiento libre. Cada palanca, cada perno, cada panel tenía una función precisa. En los compartimentos resonaban ecos metálicos que convertían cualquier orden en un murmullo distorsionado. Coordinar a 11 hombres dentro de un único vehículo suponía un reto que ninguna doctrina previa había previsto. Los primeros meses de entrenamiento revelaron una verdad incómoda. Aunque el T-35 ofrecía una potencia de fuego incomparable, su manejo exigía una preparación intensiva. El conductor debía luchar físicamente contra el sistema de embrague y contra una transmisión que castigaba cualquier error. Los artilleros de las torretas secundarias, situados en posiciones estrechas, dependían casi por completo de la comunicación visual o gestual. El comandante, ubicado en la torreta principal, intentaba ejercer control sobre todo el conjunto, pero el ruido del motor y la vibración del casco hacían que muchas órdenes se perdieran. A pesar de estas limitaciones, el tanque se convirtió rápidamente en una pieza central de las exhibiciones militares. En los desfiles que recorrían las principales ciudades soviéticas, el T-35 avanzaba en primera fila, flanqueado por vehículos menores que reforzaban su apariencia monumental. Para el público, la imagen de un blindado con 5 torretas era el símbolo perfecto de un país que quería poner fin a décadas de vulnerabilidad. Para los observadores extranjeros, en cambio, aquella visión generaba incertidumbre. ¿Era realmente funcional esa máquina? ¿O se trataba de una apuesta política revestida de acero? Mientras los desfiles proyectaban una imagen de fuerza impecable, en los terrenos de entrenamiento la realidad era mucho más compleja. El tanque sufría fallos recurrentes en la suspensión, fugas de aceite en los sistemas hidráulicos y sobrecalentamientos que obligaban a detener los ejercicios. Los jefes de batallón insistían en que los vehículos debían seguir operativos, pero los técnicos sabían que cada salida al campo era una negociación constante con los límites físicos de la máquina. Piezas demasiado pesadas para cambiarlas rápidamente, motores que requerían mantenimiento exhaustivo y un chasis tan largo que dificultaba las maniobras en bosques o en terreno accidentado. Con el paso del tiempo, el T-35 fue transferido a una brigada pesada creada específicamente para reforzar rupturas de líneas defensivas enemigas. Allí la idea era aprovechar su despliegue impresionante para apoyar a la infantería y a las unidades de artillería. En teoría, un vehículo capaz de disparar en múltiples direcciones debía ser una ventaja enorme en un ataque combinado. Sin embargo, las primeras maniobras de la brigada pusieron de manifiesto un obstáculo inesperado. La cooperación entre las distintas armas no estaba bien desarrollada. La infantería, incapaz de seguir el ritmo del tanque en campo abierto, quedaba rezagada. La artillería, por su parte, tenía dificultades para coordinar disparos cuando el T-35 se movía en direcciones imprevisibles.
El problema más grave surgía en las marchas largas. Cada 50 kilómetros era necesario detenerse para revisar tensiones de las cadenas, niveles de lubricación y posibles daños en los rodamientos. El consumo de combustible era tan elevado que los convoyes debían planificar rutas cercanas a depósitos o esperar camiones cisterna que, en ocasiones, tardaban demasiado. El desgaste mecánico aumentaba y los comandantes se desesperaban ante la imposibilidad de usar el blindado en desplazamientos prolongados sin multiplicar los riesgos de averías. A finales de la década de los 30, el panorama geopolítico se volvió más tenso. Los mandos militares decidieron probar modificaciones en el T-35 para adaptarlo a las exigencias modernas. Se introdujeron torretas cónicas, una solución que mejoraba la resistencia a los proyectiles. También se reforzó el blindaje frontal y se revisaron los sistemas de soporte interno. Las mejoras, aunque significativas en papel, tuvieron un efecto secundario que nadie podía ignorar. El vehículo aumentó de peso hasta superar las 50 toneladas, sometiendo al tren de rodaje a una carga excesiva. Los informes de pruebas eran claros. El tanque podía disparar sin problemas, pero su capacidad para desplazarse durante horas quedaba muy reducida. Las maniobras rápidas eran prácticamente imposibles, y en zonas húmedas o boscosas corría el riesgo de quedar inmovilizado. La relación entre potencia y peso se había vuelto demasiado estrecha, y los ingenieros lo sabían. Paralelamente, los soviéticos ya estaban desarrollando nuevos modelos de tanques con una sola torreta, blindajes más gruesos y mecánicas más simples. En comparación, el T-35 comenzó a parecer un experimento grandioso, pero poco adecuado para las exigencias de un conflicto moderno. El Comando Supremo tomó una decisión definitiva en junio de 1939: interrumpir la producción del T-35. El número total de unidades fabricadas no superó las 60, una cifra pequeña si se la compara con otros proyectos soviéticos del período. Sin embargo, el tanque no fue retirado de inmediato. Permaneció en las divisiones pesadas, utilizado tanto para instrucción como para reforzar la imagen de un ejército en expansión. Con el mundo encaminándose hacia un conflicto de dimensiones imprevisibles, pocos imaginaban que el T-35, con todas sus virtudes y limitaciones, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura de su existencia: el combate real. El amanecer del 22 de junio de 1941 cayó sobre las unidades soviéticas con una brusquedad que nadie en los cuarteles había considerado posible. Las sirenas apenas empezaban a sonar cuando las primeras explosiones sacudieron aeródromos, puestos de mando y estaciones ferroviarias. En medio de la confusión inicial, la 34ª División Acorazada recibió un mensaje urgente: preparar todos los vehículos operativos y avanzar hacia el oeste sin demora. Los tripulantes de los T-35, que habían pasado la noche en una serie de ejercicios planificados, tardaron unos minutos en asumir la magnitud de la situación. La guerra ya no era una posibilidad remota. Había comenzado. Las órdenes eran claras, pero aplicarlas resultaba complejo. Los tanques estaban cargados de municiones y combustible, listos para maniobras, aunque no para una marcha prolongada bajo presión. Los conductores revisaban tensiones de cadenas, los artilleros comprobaban mecanismos de disparo y los comandantes trataban de comprender cómo coordinar el avance de máquinas tan dispares en tamaño y velocidad. Al ponerse en movimiento, la columna se extendió rápidamente a lo largo de carreteras cubiertas por polvo fino y atravesadas por convoyes de tropas que se retiraban en dirección contraria. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes graves, pero pronto las limitaciones del T-35 se hicieron evidentes. Su enorme peso provocaba una vibración constante que acababa aflojando uniones, y el motor, forzado a un esfuerzo continuo, comenzaba a mostrar signos de desgaste acelerado. Algunas tripulaciones se vieron obligadas a reducir la velocidad para evitar sobrecalentamientos. En un frente que se desmoronaba con cada hora, estas pausas resultaban peligrosas. A medida que la columna avanzaba hacia la región de Dubno, los informes que llegaban al cuartel general describían una situación cada vez más crítica. Los adversarios utilizaban tácticas de penetración rápida, intentando envolver las defensas soviéticas antes de que pudieran reorganizarse.
Las unidades mecanizadas soviéticas recibieron la orden de contraatacar para frenar el avance enemigo. En aquel momento, los T-35 debían desempeñar un papel inesperadamente protagonista: usar su potencia de fuego para abrir brechas y ganar tiempo. El combate se desencadenó en las afueras de varias aldeas dispersas. Desde posiciones elevadas, los comandantes de los T-35 podían divisar columnas de vehículos enemigos que avanzaban con rapidez. Las torretas giraban a distintos ritmos. Los artilleros de los cañones de 45 milímetros buscaban blancos móviles, mientras la torreta principal apuntaba a vehículos más pesados. El estruendo dentro del blindado era casi insoportable. Cada disparo resonaba como un martillazo que hacía temblar los remaches del casco. Durante los primeros minutos, la fuerza concentrada del fuego soviético logró frenar el avance enemigo. Las ráfagas de ametralladora desde las torretas secundarias obligaron a los infantes a refugiarse. Los proyectiles de cañón impactaron en vehículos ligeros que quedaron envueltos en humo espeso. La impresión era poderosa. Por un instante breve, el T-35 parecía cumplir el propósito para el cual había sido concebido años atrás, dominando el campo con su arsenal múltiple. Pero la ilusión duró poco. El problema fundamental no era el poder de fuego del tanque, sino su capacidad para sostener el combate. Las tripulaciones pronto notaron que los sistemas internos comenzaban a fallar con una frecuencia alarmante. Uno de los vehículos quedó detenido tras romper su embrague. Otro empezó a perder aceite por una fuga en el motor. En medio del combate, cualquier avería equivalía a una condena. Detener un T-35 en terreno abierto significaba convertirlo en un blanco estático. La situación se volvió especialmente dramática cuando una de las unidades, tras agotar parte significativa de su munición, quedó aislada del resto de la columna. Los disparos enemigos impactaban cerca del blindado, sacudiéndolo con violencia. Desde el interior, uno de los artilleros describió más tarde que el sonido de los proyectiles rebotando contra el blindaje recordaba a golpes de martillo sobre una campana enorme. Aunque el grosor del casco resistía muchos impactos, la presión mecánica interna hacía que los pernos vibraran y algunos paneles se desplazaran milímetros vitales. Los comandantes, conscientes de que la brecha en sus líneas se ampliaba, ordenaron una retirada escalonada. Para los T-35, esta maniobra era particularmente complicada. Sus motores ya estaban al límite, las torretas secundarias tenían un campo de visión restringido hacia atrás y las cadenas sufrían cada vez que el vehículo giraba en terreno desigual. Algunos lograron replegarse empleando rutas secundarias, pero otros simplemente no pudieron continuar. El peso descomunal del blindado hacía imposible remolcarlo con los medios disponibles. Al caer la tarde, el campo de batalla quedó salpicado de huellas profundas, restos metálicos y vehículos inmovilizados. Entre ellos yacían varios T-35 que, aunque no destruidos por fuego directo, habían cedido ante el desgaste mecánico. Las tripulaciones se vieron obligadas a destruir ciertos componentes antes de retirarse, para evitar que el enemigo los capturara intactos. Algunos soldados permanecieron junto a sus máquinas durante horas, debatiéndose entre la frustración por abandonarlas y la necesidad urgente de retirarse para evitar quedar rodeados. La jornada terminó con un silencio extraño, interrumpido solo por el crepitar de los incendios lejanos. Los T-35 habían demostrado su potencia, pero también revelado los límites que los ingenieros habían temido desde su concepción. El combate real, implacable y acelerado, no perdonaba la complejidad mecánica ni el tamaño excesivo. Y sin embargo, la historia del T-35 no terminó en aquel episodio. Varias unidades siguieron combatiendo, algunas resistieron contra pronóstico, y una en particular protagonizó un destino singular que marcaría para siempre la memoria de quienes la estudiaron años después. Cuando las noticias del avance enemigo se propagaron por toda la región de Leópolis, varias compañías blindadas recibieron la orden de replegarse hacia posiciones más defendibles. Entre ellas se encontraba un pequeño grupo de T-35 que había logrado mantenerse operativo a pesar de la dureza de los combates iniciales. Las tripulaciones, cansadas y cubiertas de polvo,
sabían que cada kilómetro recorría la delgada línea entre la supervivencia mecánica y el colapso inevitable. No podían permitirse errores, pero la situación en el frente cambiaba tan rápido que cualquier decisión se volvía un riesgo calculado. El paisaje se transformaba a medida que dejaban atrás campos abiertos para internarse en bosques densos y carreteras sinuosas. El enorme blindado, pensado para avanzar en espacios amplios, sufría en aquellos caminos estrechos donde las ramas golpeaban el casco y las raíces levantaban la tierra bajo las orugas. Los conductores tenían que detenerse con frecuencia para ajustar la tensión de las cadenas, revisar fugas incipientes o comprobar el estado de los pernos que unían los paneles del chasis. La presión era tal que nadie sabía si el tanque resistiría una hora más o se detendría sin remedio. En una de esas marchas forzadas, un T-35 se encontró con un pelotón de infantería que se retiraba a pie. Los soldados, exhaustos, observaron con asombro cómo aquel gigante avanzaba entre los árboles con un ruido que hacía vibrar el suelo. Para algunos era la primera vez que lo veían de cerca. Los oficiales les pidieron que se centraran en su repliegue, pero varios hombres no pudieron evitar seguir la silueta gigantesca con la mirada, como si presenciaran el paso de una criatura improbable, demasiado grande para aquel bosque. Mientras tanto, la columna blindada recibía informes contradictorios. Algunos mensajes advertían que fuerzas enemigas habían tomado puentes estratégicos. Otros indicaban que caminos secundarios seguían libres. Los comandantes se vieron obligados a elegir rutas improvisadas, guiándose por mapas incompletos y testimonios fragmentados de unidades dispersas. En un momento decisivo, una sección del bosque se abrió hacia un valle donde la línea del horizonte mostraba señales inquietantes. Columnas de humo ascendían en la distancia, señal de que más combates estaban en curso. El grupo de T-35 decidió avanzar con cautela. Los comandantes sabían que a pesar de su poder de fuego, el blindado era vulnerable si quedaba aislado o si se enfrentaba a una posición elevada desde la que los adversarios pudieran concentrar disparos en puntos débiles. El avance continuó hasta que, de repente, un disparo lejano resonó sobre las colinas. A los pocos segundos, un proyectil trazó una línea tensa en el aire y explotó cerca de la torreta principal del primer tanque. La reacción fue inmediata. Las torretas giraron buscando posibles objetivos, mientras el comandante ordenaba acelerar para salir del área abierta. El motor rugió con un esfuerzo que hizo vibrar el suelo, y el vehículo se desplazó hacia un punto donde la pendiente ofrecía algo de cobertura. Los artilleros, trabajando casi a ciegas por la distancia y la vegetación, intentaban localizar la batería enemiga que había disparado. Un segundo impacto sacudió el blindado, esta vez golpeando una placa lateral que resistió por apenas unos milímetros de acero. Sin embargo, la protección no era el único problema. El golpe había afectado al sistema interno de giro de una de las torretas secundarias, bloqueándola parcialmente. El artillero gritó para informar de la avería, y el comandante tuvo que reorganizar la distribución del fuego. La tensión dentro del vehículo crecía. El ruido del motor al límite, los estallidos de artillería a su alrededor y el calor que se acumulaba en los compartimentos hacían que el aire se volviera denso, casi irrespirable. El blindado avanzó lo suficiente como para ganar algo de ángulo en el terreno. Allí, finalmente, lograron detectar el origen de los disparos, una posición enemiga parcialmente camuflada entre rocas. La torreta principal del T-35 apuntó con la precisión que permitían las condiciones y disparó un proyectil que levantó una columna de tierra y fragmentos. El segundo disparo impactó con mayor exactitud, obligando a la posición enemiga a cesar el fuego. La calma temporal permitió a la tripulación revisar daños. Había placas abolladas, pernos desplazados y un sonido metálico irregular provenía del motor, señal de que las vibraciones lo estaban castigando más de lo habitual. Aún así, el tanque podía seguir avanzando. Con cuidado, se adentraron nuevamente en el bosque, buscando reunirse con unidades soviéticas que aún mantenían cohesión. Pero el destino del T-35 y de muchos de sus tripulantes dependía ahora de factores que estaban más allá de su control.
El avance enemigo había alterado carreteras, destruido puentes y dividido a las defensas soviéticas en fragmentos desconectados. Las rutas de retirada cambiaban de un día para otro. En más de una ocasión, los tanques llegaron a intersecciones donde debían decidir entre continuar hacia zonas desconocidas o regresar por caminos ya castigados por el fuego enemigo. Durante uno de esos desplazamientos, se toparon con restos de un convoy destruido. Entre los escombros, piezas de artillería calcinadas y camiones perforados por proyectiles, los T-35 avanzaron lentamente, como si cruzaran un corredor de metal muerto. La atmósfera era tan silenciosa que incluso el zumbido persistente del motor parecía apagarse por momentos. Aquello recordaba a los tripulantes que, por muy imponente que fuera su máquina, el campo de batalla no perdonaba a nadie. Las últimas horas de avance fueron las más tensas. La columna buscaba una salida hacia el este cuando, al llegar a una franja de colinas, el comandante divisó humo fresco en la ladera opuesta. No había forma de saber si era señal de aliados o de adversarios. Lo único claro era que el terreno no permitía desvíos. Con el motor rugiendo como un animal exhausto pero decidido, el T-35 subió la pendiente, cada metro ganado a un esfuerzo que sobrecargaba el chasis. Cuando alcanzaron la cima, la escena que apareció ante ellos parecía suspendida en un instante de incertidumbre. A lo lejos, se observaban movimientos, figuras que podían pertenecer tanto a unidades propias como a fuerzas enemigas. La tripulación contuvo la respiración. El comandante levantó los prismáticos y se inclinó hacia adelante, tratando de distinguir señales definitivas. El viento arrastraba humo, distorsionando las formas. El T-35 quedó allí, en aquella elevación, con el motor respirando de manera irregular y sus torretas dispuestas para reaccionar ante cualquier amenaza. Nadie sabía si el siguiente minuto traería un encuentro salvador o un choque inevitable. Lo único seguro era que aquel gigante de acero, concebido años antes como símbolo de una ambición desbordante, había llegado al filo de su historia en un paisaje agrietado por la guerra.